amigos, continuamos en nuestro espacio de entrevistas y damos la bienvenida en esta mañana a Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza País. Vamos a conversar sobre lo que ocurrió en el segundo debate de la ley para la redistribución del gasto social, que ahora se llama así. Virgilio, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Para entrar en antecedentes, con 79 votos a favor, 5 negativos, 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la ley para la redistribución del gasto social. ¿Qué pasó con Pachacuti? ¿Qué pasó con Sociedad Patriótica? Que al principio pues no se sabía cómo iba a canalizarse la votación, pero en todo caso sus votos contribuyeron a este objetivo. Bueno, creo que es importante rescatar que la Asamblea Nacional logró la aprobación de una ley que es fundamental, de una ley que es central para la redistribución del gasto social. Creo que ese es un elemento importante, 79 votos a favor, un blanco que también se suma a la mayoría, 5 abstenciones que tendrán luego que explicarle al país por qué, 5 votos en contra, perdón, que tendrán que explicarle al país el porqué de su actitud, y 10 votos que se abstuvieron. Con eso la Asamblea logró aprobar un proyecto de ley que es económico urgente y que además cumple uno de los objetivos fundamentales del Estado, que es la redistribución. No se puede establecer, como han hecho hasta ahora los sectores de la banca, que medidas que se tomaron en el 2009, que existía un contexto claro de crisis mundial, que el primer objetivo era básicamente la preservación de las fuentes de trabajo, de la mano de obra, constituyen derechos adquiridos. Y ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Asamblea básicamente? Esto es importante señalar. No es que se han establecido nuevos tributos, básicamente lo que ha hecho es cortar algunos privilegios que tenía la banca. Privilegios, porque en este momento no resultan razonables. Ahora, en consideración de la propuesta planteada por el Ejecutivo con relación a esta ley, la Asamblea le planteó 3 modificaciones en el segundo debate del día de ayer. Uno de ellos es en lo que corresponde al sigilo bancario, que únicamente será de uso tributario y de carácter reservado. Esta propuesta fue planteada por el asambleísta Luis Almeida, de Sociedad Patriótica. ¿Cómo va a manejarse este punto dentro de la ley? Sí, a ver, ¿cuál es el elemento fundamental aquí? Que aquí existe un derecho constitucional precisamente a que se pueda preservar ciertos datos en función de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la gente. Pero ¿cuál es el límite? No solo en este país, sino en otras legislaciones del mundo, que esos datos pueden ser investigados cuando se presume que ahí existen delitos como, por ejemplo, la evasión tributaria, pero también cuando se presume que pueda existir efectivamente en esas cuentas bancarias algún tipo de otro delito. ¿Qué es lo que se establece ahora? Se reitera lo que ya constaba en el artículo 106 de la ley del régimen tributario interno, y básicamente lo que se señala es que se garantiza el sigilo bancario y que únicamente si es que hay duda respecto precisamente del cometimiento de estos delitos, se puede de alguna manera mirar y ver qué es lo que pasa con esas cuentas. Este es un cambio trascendental y sobre todo es un cambio que ya estaba en la ley, pero ahora lo que se hace es garantizar para que no exista este tema que a propósito de esta ley se va a poder mirar las cuentas de todos los ciudadanos, se va a poder incurrir en lo que es un dato que por seguridad tiene que mantenerse reservado. Álgidas modificaciones, y una de ellas es justamente aquella que plantea la prohibición para que las entidades financieras puedan trasladar estos costos tributarios a sus clientes y usuarios. De allí la tarea de la Superintendencia de Bancos, vigilante y controlando que esto no vaya a suceder, pero es difícil el control. Este es otro de los temas importantes, fundamentales. ¿Qué es lo que se presume? Mira, y ayer una cosa importante en el debate es que nadie, absolutamente ningún sector se atrevía a defender la gestión de los bancos. Ninguno. Muchos de los sectores de oposición llegaron a decir que no tenían conciencia, que no tenían alma, que lo único que les interesaba es el lucro, que es la ganancia, que el sistema financiero bancario le ha dado muestras al Ecuador de que no puede ser confiable. ¿Qué están reconociendo con esto? Básicamente que la confianza que ha logrado la banca en estos últimos años no solo es por su manejo, sino por una adecuada política económica que ha podido llevar el gobierno nacional. Eso ha permitido que los ahorristas podamos volver a recuperar la confianza. ¿Y qué es lo que se presume? Que la banca, el que ahora le toque pagar el 12% del IVA, como pagamos todos, porque esto es interesante decir, no son nuevas cargas tributarias, se está eliminando privilegios. Y hasta ahora la banca no pagaba el IVA por estos servicios tributarios, que a nosotros nos cobraban. Entonces, ahora lo que dice la disposición de la Asamblea es que la Superintendencia de Bancos tiene que vigilar y se tiene que establecer los mecanismos para que
estos costos no sean trasladados finalmente a los usuarios. Aquí, le vuelvo a reiterar, las medidas que se han tomado son básicamente eliminar privilegios. ¿Por qué la banca tenía que tener 10 puntos porcentuales menos en el pago del impuesto a la renta? Eso no tiene otro sector productivo, eso no tenemos ningún ciudadano. ¿Por qué la banca? Esta ley para la redistribución del gasto social le permitirá al gobierno cumplir su objetivo, en este caso, para cumplir con esta oferta, de 164 millones de dólares, así como también más los 140 millones del Estado mismo, permitirá beneficiar a 1.2 millones de ecuatorianos. De allí también la tarea del MIES, que es parte de la tercera modificatoria, para garantizar que este bono de desarrollo humano llegue a las personas de más de 65 años de edad y también a los más pobres. Otro tema en el que hay que cuidar. Sí, a ver, el bono beneficia a 1.900.000 personas. No porque han aumentado los pobres, como ayer se decía, todo lo contrario. En este gobierno han disminuido en casi 9 puntos porcentuales, por ejemplo, el índice de Gini, que es un elemento fundamental señalar. De igual forma, con este bono se han incentivado cerca de 900.000 actividades productivas a través de los créditos que se concede a las personas beneficiarias del bono. No es que ha aumentado el número de pobres, ha aumentado la cobertura, porque ahora hay un gobierno preocupado efectivamente de establecer este mecanismo de compensación social, que se entrega aproximadamente a 1.200.000 madres, cerca de 500.000 personas de la tercera edad y aproximadamente 100.000 personas que tienen algún nivel de discapacidad. Por ello, ahora lo que se dice precisamente es que el MIES tiene que establecer un esfuerzo para que estos recursos sean localizados efectivamente en los sectores más pobres, se pone atención en las zonas de frontera y también en la región amazónica. Se busca llegar y que en esto se pueda atender de mejor forma a pesar de los esfuerzos que se han hecho. No se olvide que en el 2008 se retiraron aproximadamente a 400.000 personas que percibían el bono sin tener que hacerlo. Y en este punto yo le consulto, la ley establece los parámetros que tenga que manejar el MIES para la redistribución del gasto social en este caso. En este caso, en la ley se establecen dos o tres cosas que son elementales. Uno, focalizar la atención a través de esta estrategia territorial en las zonas más pobres, poner especial atención en la región de frontera, en la región amazónica. En segundo lugar, se establece el incentivo que debe existir para que puedan desarrollarse y multiplicarse las actividades productivas y que esas actividades productivas también redunden en beneficios para las familias. Ese es otro elemento fundamental también. Y tercero, obviamente, la adecuada vigilancia y monitoreo para que este bono llegue a aquellas personas que requieren y no a personas que no tienen necesidad. Esto es fundamental. Yo quiero señalar algo que también me parece importante. No es que estas personas no son o no realizan actividades productivas, como decían ayer algunas personas, sino básicamente lo que hace es compensar. Y a cambio de eso, por ejemplo, las madres tienen la obligación de mantener a sus hijos en la escuela, tienen la obligación de mantener chequeos periódicos de su salud y de sus hijos. A propósito de lo productivo, si bien es cierto las 79 voluntades que votaron a favor de esta ley para la redistribución del gasto social, siempre hablaron de que este bono tenga esa característica de ser productivo, pero la ley no menciona nada al respecto. ¿Es que es necesario o no? No, hay temas que son de política pública. Yo lo vuelvo a señalar, este es un criterio equivocado, porque eso supondría que, por ejemplo, ese 1.200.000 madres que reciben se quedan con los brazos cruzados conforme recibiendo el bono. No, únicamente el bono es una compensación que permite incentivar ciertas corresponsabilidades que tienen esas madres también con el Estado y con la sociedad, y al mismo tiempo incentivar para romper este círculo perverso de la pobreza. Por lo tanto, lo que ahora se establece es que pueda haber mayor atención para volcar actividades productivas, y estos son ya no temas que tienen que estar en la ley. Los mecanismos se hacen a través de política pública, como se ha hecho hasta ahora. No olvidemos, y vuelvo a reiterar, que 900.000 personas han solicitado créditos, que es acumular su bono por un año para diferentes emprendimientos, de tal manera que estos recursos también ayudan a mantener la dinámica de la economía y benefician al conjunto de la sociedad ecuatoriana. No es que solo en el Ecuador se establece este tipo de bonos o subsidios. Esta es una política que se establece en gran parte de los países de América Latina como un instrumento de lucha contra la pobreza y también
se establece incluso en montos mucho mayores en Europa, por ejemplo, para mantener y para compensar de alguna forma a las personas que están en paro. Virgilio, un pequeño análisis jurídico de esta preposición, que fue la sugerencia del titular de la legislatura el día de ayer en el segundo debate de esta ley, cuando proponía que en lugar de ley de redistribución del gasto social, se trate de una ley para la redistribución del gasto social. En materia jurídica, ¿qué tan importante o incide una palabra en la proyección y en la aplicación de la norma? Es fundamental, sobre todo porque ubica claramente el objetivo. El objetivo es la redistribución. El objetivo es precisamente cumplir un rol trascendente del Estado. El rol del Estado, al igual que regular, al igual que planificar, es redistribuir. Y aquí, y esto hay que decirlo, no es que con esto la banca no gana. La banca va a seguir teniendo ingresos importantes, va a seguir teniendo incentivos de ingresos fundamentales. Pero la Junta Bancaria también va a regular los sueldos de los banqueros. Pero es que esto es otra cosa importantísimo, porque aquí generalmente, y esto en la perspectiva y en el pensamiento liberal, únicamente se ve el interés, el lucro, la ganancia que mueve un determinado emprendimiento, un determinado negocio como es la banca. Pero no solo hay que ver pues la racionalidad, sino también la razonabilidad. En una sociedad como la ecuatoriana, es razonable que un gerente de banco gane 79.000 dólares. Es razonable que un alto directivo, exdirectivo del Banco de Guayaquil haya ganado 77.000 dólares mensuales, más de 800.000 dólares al año. Eso no es razonable. Por lo tanto, es fundamental que el Estado pueda también intervenir, porque esos recursos que se pagan en demasía a los altos ejecutivos se dejan de pagar como utilidades a los trabajadores. Y también incide en el cálculo que se hace para el impuesto a la renta. Queremos agradecer la presencia de nuestro invitado, el asambleísta por Alianza País, Virgilio Hernández, hablando sobre el bono de desarrollo humano que fue aprobado ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate. Amigos, una pausa y retornamos con más noticias y también más entrevistados.